Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos no, gracias, Rey, para más tarde. Estamos aquí reunidos. Ya habíamos empezado una charla muy agradable todos aquí y seguro la seguiremos después de la reunión. Entonces, por eso empezamos un poquito más tarde. De todas maneras, de parte de todos los que estamos aquí, les mandamos saludos a ustedes también. Y pues hoy vamos a compartir una enseñanza corta. No creo que me vaya a demorar mucho, pero como les decía antes de que empezáramos, el deseo es de que podamos ser precisos y entender a dónde es que el Señor está llevando su iglesia, a dónde nos está llevando nosotros como miembros de ese cuerpo y cuál debe ser la función. Porque no estamos aquí para tomar espacio y respirar aire. Tenemos una función bajo el propósito eterno de Dios de edificación, de crecimiento y de desarrollo y de expresión de la vida. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar sobre la vida en expresión. Ese es como el título en general y vamos a ir desarrollando eso. Y pues me alegro en gran manera de que su iglesia se esté desarrollando y esté creciendo. Porque creo que este entendimiento que nosotros aquí estamos teniendo no es algo único de nosotros. No digo creo, sé. ¿Por qué? Porque con los pastores que hemos estado compartiendo y de los que aprendemos, nos damos cuenta de que están haciendo cada día más y más claro la importancia de que la iglesia tenga su función, encuentre su lugar dentro de la sociedad en la que vivimos. ¿Sí? Eso es importantísimo. El Señor, pues, por eso ha puesto pastores y evangelistas y maestros, y es precisamente ¿para qué? Para traer y presentar a cada uno de los hijos del Señor más claros en cuanto al entendimiento de Cristo, más precisos en cuanto a lo que es vivir la vida en el Espíritu, ¿cierto? Y cómo es que eso tiene un reflejo en nuestra forma de pensar, hablar, caminar, vivir y expresarnos. Porque la iglesia de Jesucristo, que somos cada uno de nosotros que hemos sido hechos partícipes de su vida por el Espíritu en el cuerpo, ¿cierto? Que se llama la iglesia, pues somos una extensión. Nosotros somos una extensión del cuerpo de Cristo en el lugar donde nos encontremos, ¿sí? Por eso, la importancia de que nosotros sepamos de que nosotros somos embajadores de Cristo. Somos miembros de su cuerpo, una extensión de Él en donde nos encontremos, ¿sí? Sea en la casa, mientras que hago la comida, en el trabajo, ¿cierto? Cuando voy en el carro, cuando estoy con mi compañero, cuando estoy con mi amiga. Ahí la presencia de Dios está, porque donde está la cabeza, ahí también está el cuerpo, ¿cierto? Y nosotros, y donde está el cuerpo también está la cabeza. No podemos tener una cabeza apartada de un cuerpo, sería un cuerpo disfuncional, ¿cierto? Y pues de eso me alegro mucho, de que el Señor esté uniendo todas las coyunturas del cuerpo, de que cada uno de nosotros estemos creciendo, porque a la medida que cada uno de nosotros va creciendo, mayor porción del Espíritu hay de manifestación en nosotros, ¿sí? Y eso es importantísimo. Hemos hablado, creo que de esto muchas veces, de que si hay una parte del cuerpo que está débil, pues por ahí es donde uno va a flaquear, ¿cierto? Por ahí es donde entra la enfermedad, entra la desgana, afecta a todo el cuerpo, y eso todos nosotros lo experimentamos a diario. Si tenemos una deficiencia de energía, afecta todo el cuerpo. Si me pego con el dedito en la esquina con el sofá, me afecta todo el cuerpo, ¿cierto? Si tengo un problema de rodillas, me afecta todo el cuerpo. Entonces, a la medida que el cuerpo se va fortaleciendo en el espíritu y va creciendo, más expresión de Dios hay y desarrollo en su iglesia. Hablábamos de que el Señor puso pues profetas y maestros y evangelistas y todo eso, y lo puso con el propósito de edificar, ¿sí? Porque todas esas funciones dentro del cuerpo no son posiciones de jerarquía. A veces se tiene ese entendimiento, esa mentalidad de que si soy pastor, entonces soy más que el que va allí, ¿cierto? O si soy apóstol, o si soy evangelista. Mensajeros, todos de Cristo, ¿sí? Todos mensajeros de Cristo para llevar el mensaje y traerlo a claridad y expresarlo de diferentes maneras a fin de ¿qué? A fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Ese es el fin de la enseñanza, ¿sí? El fin de la enseñanza no es ocupar tiempo, ni tampoco espacio, ni tampoco de rellenar el domingo con una actividad bonita, sino que lo que se está enseñando pueda llevarse a
al entendimiento del que está escuchando, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Ese debe ser el fin de la predicación, ¿sí? Y el de compartir la enseñanza. Y el fin de cada una de las cosas que salen por nuestra boca, como embajadores de Cristo y ministros del Señor. Porque el ministro del Señor no es el que se para solamente en el púlpito. Tú eres un ministro y un embajador de Cristo en donde te encuentres. Y por eso Él quiere que tengamos la mente correcta para hablar las palabras correctas, ¿sí? Para que tengamos la expresión correcta y el discernimiento correcto para poder en cualquier situación de la vida poder traer vida, paz y gozo. El reino de Dios en medio de nosotros, ¿sí? Entonces la expresión de la vida es en todo lugar. La vida se nos metió y por lo tanto nosotros estamos vivos. Y por lo tanto nosotros somos portadores de vida. ¿Ustedes se han pensado así, de que usted es un portador de vida? Así tiene que verse, porque así lo ve Dios. Dios nos dice que nosotros somos portadores de vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos el vaso de barro en donde se deposita el tesoro, ¿sí? O el templo del Espíritu. ¿Y el Espíritu qué es? ¿No es vida? ¿Sí? Nosotros cuando pensamos en templos, normalmente nos hacemos la idea de que en un templo, ¿qué es lo que hay en un templo? ¿Qué habita en el templo? Hay muchas cosas, objetos, utensilios. Exactamente, pero el templo se hace primeramente como para contener la presencia del Dios al cual el templo se creó, ¿cierto? Y el Señor nos enseña de que nosotros somos templo del Espíritu. ¿Para contener qué? Para contenerlo a Él. Por eso es que casi siempre la gente cuando piensa en una parroquia o en un templo, sabe que es el lugar de la morada de un Dios, al que se adora o se le va a venerar o se hace algún tipo de obra dentro de ese templo, ¿sí? Pero pues el Señor estaba harto de estar metido en un edificio. Él dijo, yo no quiero edificios, yo quiero es estar dentro de ellos, que la vida de Él fuera impartida a todos los que creyeran en Cristo Jesús, porque el grano tenía que morir. ¿Para qué? Para que diera mucho fruto, ¿sí? Entonces el grano pues es Cristo. Entonces, sigamos por ahí. Colosenses capítulo 1, 27 al 29 de la Reina Valera nos dice de esta manera: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. El misterio de las riquezas de la gloria de Dios, Él la quiso dar a conocer a nosotros los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? Dice aquí, Cristo en vosotros. Inentendible para una mente religiosa, y menos para una judía, que estaba acostumbrada de que el templo era donde se iba a adorar, de que allá era donde habitaba Dios, que era la carpa de Moisés, el templo de Salomón, o en nuestra mente religiosa, el lugar de congregarnos. Allá está Dios, ¿sí? ¿O a ustedes no les pasaban cuando estaban pequeños o tenían menos entendimiento de la vida de Cristo, de que vamos a la iglesia porque allá está Dios? Pero cuando entendimos que la iglesia no es el edificio, sino que es cada uno que ha creído en Cristo Jesús y nacido del Espíritu, bautizado en el cuerpo, entonces venimos nosotros a ser la iglesia de Cristo, donde Él habita en nosotros y nosotros en Él, ¿sí? Y eso es otra historia. Ese es el misterio de Cristo y la iglesia, la unidad por el Espíritu. Dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Y Cristo nos unió a nosotros por su Espíritu, nos hizo partícipes de su vida, añadiéndonos a nosotros a su cuerpo, llevándonos a la luz por medio de la obra de Cristo. Entonces, nosotros no somos cualquiera, ¿sí? No somos unos religiosos, no somos unos que hacemos reunión o vivimos la vida creyendo en un Dios distante o en un Dios externo, sino en un Dios interno, un Dios, no un Dios lejano, sino un Dios que tiene una expresión dentro de nosotros, de la cual Él nos hace partícipes para que, de esa vida espiritual, para que nosotros podamos entonces portar su vida alrededor de la sociedad en la que vivimos. ¿Ok? Entonces íbamos en el 27, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando. ¿Qué es amonestar? Un sinónimo de amonestar, busqué, dice, es corregir, exhortar, advertir a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces decía Pablo, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, la función nuestra como hijos del Señor, a la medida de la revelación que nos va dando y el conocimiento de Él y la experiencia que vamos teniendo, podemos entonces exhortar o amonestarnos los unos a los otros, ¿sí? O corregirnos los unos a los otros. ¿Qué es lo que vamos a corregir? Vamos a corregir una mentalidad, vamos a corregir un caminar, vamos a corregir una forma de hablar, una forma de pensar, a corregir de que nosotros ya no vivimos bajo un gobierno humano, sino que estamos siendo transformados en nuestra mente a un gobierno espiritual. Eso es la función de cada uno de nosotros. Y mayormente de los que se paran delante de un púlpito o los que se paran delante de una congregación, y es de aclarar el misterio de Cristo en nosotros, que es la vida de Él, que se ha metido en nosotros, para que tengamos una expresión viva de Él. Para que cuando nos congreguemos o estemos funcionando en el mundo, no vayamos por allá siendo unos religiosos conocedores de Dios en la mente, sino viviendo la vida del Espíritu en toda nuestra manera de vivir. Espíritu, alma y cuerpo. Por ahí empieza la expresión de la vida. El Señor dijo que Él vino, nos trajo vida, que quería que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Y siempre lo traducimos en cosas. Siempre pensamos que la abundancia es que yo tenga un carro, ¿cierto? Que tenga una casa en Miami y una montaña y una jita en las montañas de Noruega, ¿sí? Porque siempre traducimos riqueza o abundancia con cosas, en vez de entender que la abundancia que Dios está hablando es la abundancia del conocimiento de Él, ¿sí? Dice que la riqueza del hombre, el principio de la sabiduría y del conocimiento de Él, eso es la riqueza del hombre. El hombre rico no es el que tiene cosas, sino el que conoce al Señor. Esa es la verdadera riqueza. Y todo lo otro viene por añadidura, conforme a las riquezas en Cristo, ¿sí? No que no necesitemos de casa ni de carro, sí, también es eso parte de la vida. Pero de eso no es lo principal, ¿sí? Sino la abundancia que viene del conocimiento de Cristo. ¿La abundancia de qué? De vida. De vida. Porque no podemos decir de que una persona que tiene plata en el banco, carro, casa y eso, necesariamente tiene vida. Tiene cosas, pero ¿tendrá vida? No puede tener vida si no ha nacido de la vida que es Cristo, si no come del árbol de vida. Gloria a Dios si tiene las dos, para que pueda entonces administrar lo que tiene de riquezas conforme al propósito de Dios para promover y de llevar a cabo el desarrollo de la iglesia o impartir al mundo, a las naciones, más de Cristo, ¿cierto? Pero podríamos decir que una persona que no tiene bienes materiales, pero tiene a Cristo, tiene vida, y vida en abundancia, ¿sí? Porque la vida se experimenta, no se tienen cosas. Es la forma de cómo tú vas cada día, a la medida que vas creciendo en Cristo, vas teniendo más vida, ¿sí? Antes que vamos a entrar en ese punto porque les voy a explicar un poquito más. El hombre fue creado para ser dependiente de la vida espiritual. O sea, tú te pones a pensar, cuando Dios creó al hombre y lo puso en el Edén, no lo puso y le dijo, arrégleselas como usted quiere. No, le dijo, aquí, vamos en comunión, en el diario caminar. Y dice las escrituras de que Dios bajaba y hablaba con Adán y caminaban y le dejó funciones y le dijo que hiciera lo uno, lo otro, que administrara. Incluso dice que le puso los nombres a los animales y Dios estaba satisfecho porque la vida del hombre viene de parte de la fuente espiritual. De ahí mana la vida del hombre. Pero depende de la vida espiritual de la cual el hombre se alimente, así también entonces va a producir, va a tener vida en abundancia o va a tener una vida corta. Conocemos la historia muy bien, el árbol de la vida y el conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué fue lo que escogió el hombre? El hombre escogió desligarse de la vida que le estaba alimentando para vida eterna, ¿cierto? Para que pudiera vivir y vivir en plenitud. Se desliga de esa para tomar o alimento de otra fuente espiritual, ¿sí? Que es, pues, el anticristo, Satanás o la culebra, ¿cierto?
Y entonces el hombre, ¿qué es lo que ahora produce? Tiene una vida que produce el fruto de la fuente espiritual de la cual se alimenta. Así de fácil es. Si yo me alimento de Cristo, del árbol de vida, del cual Dios quería que el hombre se alimentara, ¿sí? Pues hubiéramos producido frutos de vida en todo lo que hubiéramos hecho. Más como comimos del otro, y decimos, no, eso lo hizo Adán y Eva. No, no, no. Dice que Adán y Eva, ellos comieron, pero que todos nosotros fuimos destituidos o apartados de la gloria de Dios por causa del pecado de uno. Entonces, por esa razón, todo alimento que viene de esa fuente es lo que produce la vida que tenemos. Vidas disfuncionales. Hay hogares disfuncionales, ¿cierto? Hay administración del mundo, está disfuncional. Tenemos sexualidad disfuncional. Tenemos crianza de hijos disfuncional. ¿Por qué? Porque la vida de Dios no se está haciendo partícipe en la vida del hombre. Por eso la importancia, la necesidad y la única manera de que el hombre pueda llegar a vivir conforme a la vida que Dios quiere es ¿cómo? Que nazca de nuevo. Tenía que venir por el nuevo nacimiento en el Espíritu, porque para poder alimentarse del Espíritu de Dios, tiene que haber un Espíritu vivo que pueda recibir ese alimento y que pueda nutrir la vida del creyente para que le vaya renovando en su entendimiento y en su forma de vivir para sacar la información antigua, que es pecaminosa, y se ponga la nueva forma de vivir. ¿Sí? Me explico. A ver, nosotros somos lo que comemos. ¿Han escuchado esa expresión? Sí, sí. Todos la conocen. Eso no es algo ni bíblico. Pero todos saben que uno de lo que come, eso es. Entonces, si yo como hamburguesas, papas, y todas esas vainas y me desboco con Coca-Cola y pizza, pues el resultado del fruto de lo que como va a ser notorio en mi forma de vivir. En la expresión física, ¿cierto? Hasta puede ser mental. Eso se ve. La vida se ve. La expresión de lo que yo me alimento se ve. No tiene que necesariamente ni hablar. Se ve. De la misma manera, si yo me alimento de vegetales, de proteínas, minerales, ¿cierto? De buen alimento, eso también se va a mostrar. Porque lo que yo como me lleva a una consecuencia, sea de bien o sea de mal. Y como dijimos hace unas enseñanzas atrás, de que el árbol de conocimiento del bien y del mal tenía el mismo resultado, muerte. ¿Sí? Más el árbol de la vida tenía el mismo resultado, vida. Por eso se llamaba así. El árbol del conocimiento del bien y del mal decía, si tú comes de este árbol, ciertamente morirás. Bueno y malo, pero el resultado es el mismo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Ustedes han escuchado vez tras vez en la enseñanza bíblica de que el Señor Jesús dice, coman de mí, ¿cierto? El que de mí come, yo soy el pan de vida. El pan que ustedes comieron allá, ese no era el verdadero pan. Este es el verdadero pan que bajó del cielo. ¿Sí? Coman de mi carne, beban de mi sangre. ¿Estaba diciendo que se comieran de él literalmente? No. Que nos alimentemos de la fuente espiritual que es Cristo. ¿Sí? Y que cambiemos nuestra nutrición equivocada de la fuente del conocimiento del bien y del mal que gobierna este mundo. Dice, ustedes ya fueron sacados de este mundo, apartados para Dios, para que ahora entonces ustedes se nutran de la fuente correcta, de tal manera que puedan ir creciendo y madurando, de tal manera que puedan ser amonestados, enseñados, creciendo en toda sabiduría, para que sean perfectos en Cristo, para que sean, como dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El Señor quiere que nosotros crezcamos en perfección, en madurez, en sabiduría, ¿sí? Que crezcamos en santidad, crezcamos en salvación. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros siempre que pensamos en la salvación pensamos de que eso fue un evento en el tiempo de nuestra vida, ¿cierto? El día que yo fui salvo. Eso lo decimos, ¿cierto? Todo lo hemos dicho y creo que lo seguimos diciendo aún. Pero ¿qué tal si todos entendiéramos de que la salvación no fue solamente un evento de un momento en el año, ¿cuándo fue el mío? A ver, yo nací de nuevo en el año como 90 y algo, entonces ahí yo digo que ahí fui salvo, ¿cierto? La salvación es algo continuo, porque así como la muerte que tuvo Adán y Eva fue algo continuo, pónganle cuidado,
Adán y Eva comieron, ¿cierto? Y el resultado de la comida, de comer ese árbol, era muerte. ¿Pero Adán y Eva murieron? No murieron. Ellos no murieron físicamente, murieron espiritualmente, para con Dios. Por eso Dios los sacó del Edén, para que no comieran del árbol de vida. ¿Por qué? Porque no, si no estarían eternamente pecando. No quería la combinación de las dos. Totalmente condenados en pecado, comiendo de la vida. Los apartó, ¿sí? Se apartó de ahí. Pero ellos murieron muchos años después. Si no estoy mal, creo que Adán murió 930 años después de haber comido de este fruto. Y lo que he escuchado por medio de las enseñanzas que recibimos de otros pastores y apóstoles que nos edifican en el cuerpo de Cristo, es que el significado en la Biblia que dice morir, cuando Dios les dijo que iban a morir, les estaba diciendo, muriendo morirás. O sea que era un continuo morir, que simplemente el comer de ese fruto empezaba una deterioración de muerte, donde empezaba por el espíritu, apartados de Dios, pero que poco a poco, deteriorantemente, iba a llegar también a la culminación y manifestación en la experiencia física de ellos, muriendo físicamente. 930 años para ellos. Pero ahora que vino Cristo, entonces reinvierte todo el sistema. Nos da vida por su espíritu para que seamos salvos para una salvación continua, de crecimiento y de desarrollo. Porque nosotros fuimos salvos, ¿cierto? Por la obra de Cristo, en donde nos mete en el reino de su Padre, ¿cierto? De su Hijo amado, nos dice el Señor, trasladados de las tinieblas a la luz, para que seamos salvos de nuestra manera de vivir. Nosotros fuimos salvos, pero seguimos igual, ¿cierto? No nos volvimos ni más puros, ni más entendidos, ni más sabios, y ya como que nos volvimos, ya estamos tan brillantes y tan santos que brillamos de la santidad. No, ahí fue el primer momento donde la vida nos fue impartida. Y empieza el desarrollo, empieza el crecimiento, la transformación y el desarrollo a la medida del varón perfecto. Fui salvo por Cristo y estoy siendo continuamente salvo por Él, para que yo sea salvo ¿de qué? De mi manera de pensar, de mi manera de hablar, de mi manera de ver el mundo, de mi manera de ver la iglesia, de mi manera de verme a mí mismo, ¿sí? Ser salvo de los pensamientos míos, ¿sí? De los temores, salvo de la religión, salvo de tantas cosas que en la vida de los hombres hay, ¿cierto? Cuando digo hombres, pues hombres y mujeres, ¿cierto? Salvos para que lleguemos a poder llegar a entender que la vida poco a poco se nos va manifestando más a cada uno de nosotros. Pero eso no viene de la nada, eso viene de la medida que nosotros nos vamos mirando a cara descubierta la gloria del Señor, vamos siendo perfeccionados conforme a la imagen de Él, por su Espíritu, ¿sí? El Espíritu lo que quiere es cambiar nuestra forma de vivir para que dejemos de ser humanos disfuncionales, para que seamos humanos que son funcionales en el reino de Dios, que cumplan la función dentro del reino de Dios. Y el reino de Dios, como hemos hablado tantas veces, no es algo por allá, sino que el reino de Dios está entre nosotros, ¿sí? Entonces, ¿nos va a hacer funcionales en qué? En entender nuestra posición en medio del mundo en que vivimos, empezando por nuestra casa, ¿sí? Empezando por nuestros hermanos. Ustedes tienen problemas con sus hermanos, sus familiares, ¿cierto? Así como cada uno de nosotros tenemos dificultades, ahí tiene que venir la luz de Cristo para que tengamos cómo debemos proceder, como embajadores de Él en medio de la oscuridad, como sal y luz en medio de un mundo que tiene necesidad de Cristo. Si Cristo no mora en un lugar, no hay luz. Y ahora entonces usted tiene que verse de esta manera. Usted tiene que verse que usted es un portador de la vida del Señor, de Cristo mismo. No que nosotros seamos dioses, no. Somos miembros de Él, partes de Él. Una extensión de Él para que el reino de Dios venga a nosotros. La oración, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿Por medio de quién quiere que el Señor venga a su reino?
por medio de sus hijos. ¿Mm? Y por eso, en donde tú estés, si tú estás en un entierro, ahí está la vida de Dios. Si tú estás en un hospital, ahí está la vida de Dios. Si tú estás en una escuela, ahí está la vida de Dios. Si tú estás en un avión, ahí está la vida de Dios. Porque la vida de Dios está metida en el contenedor, en el vaso de barro. ¿Mm? Está metido dentro de ese templo. Y esa vida se da a conocer. Si hay un creyente que tiene vida, eso naturalmente va a salir. No tiene que provocarlo. No tiene que generarlo. La vida produce vida. ¿Sí? Así como la muerte produce muerte. Depende de la fuente de alimento que yo me esté nutriendo, así también o produzco vida o produzco muerte. ¿Sí? Y usted puede decir, no, pero yo ya nací de nuevo, entonces yo ya estoy metido en la vida. Y es verdad. Pero hay un crecimiento, un desarrollo, una madurez a la que tenemos que ir creciendo. Como decíamos la semana pasada, y creo que lo tengo en un versículo por acá. A ver, que decíamos de que cuando el Señor Jesús dice que Él era la vida, dice aquí, a ver, lo tengo por acá, Juan 10, 9, 11. Cristo dice lo siguiente en Juan 10, 9, 11, dice así: yo soy la puerta. Lo repito otra vez, Juan 10, del 9 al 11. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Sí? Y entrará y saldrá al otro lado de la puerta. ¿Sí? ¿Para qué? Y hallará pastos al otro lado, para que se alimente. ¿Por qué? Porque cuando él hacía estas enseñanzas, le estaba hablando a gente que entendía de la puerta de un redil de ovejas, ¿cierto? Y que era mejor pasar por esta aquí, que el ladrón se pasa por encima, ¿cierto? Entonces allá al otro lado hay pastos para que ustedes, ovejas, puedan comer. No se queden en la puerta pensando que porque soy salvo, entonces ya ahí no hay más. No, ahora deleítese en comer de los pastos que están adentro para que pueda crecer y engordar y contener más de esa vida que Dios nos está proveyendo. ¿Sí? Nosotros, gracias a Dios, estamos creciendo, pero todavía estamos chiquitos. Porque ¿cómo llegar a conocer la plenitud de Cristo o de Dios? Somos infantes, ¿sí? Pero poco a poco vamos madurando. Yo puedo decir, por ejemplo, y lo veo en ustedes, que ustedes y yo no somos los mismos que éramos hace un año. ¿Sí? No, hemos crecido, hemos madurado, ¿sí? Tenemos otro entendimiento. Estamos siendo transformados, ¿sí? Y eso se nota. Pero también se nota, a ustedes les ha pasado, y me ha pasado a mí, de que uno puede ver hermanos en la fe que llevan 20 años en la congregación y no hay ningún cambio, ¿sí? Es la misma expresión desde que es que los conocí hasta que han pasado 10, 15 años. No se ve transformación, los mismos pensamientos, las mismas peleas, los mismos pleitos, las mismas insatisfacciones, las mismas quejadera, la misma división, los mismos, todo eso. ¿Por qué? Se pregunta uno. ¿Será que porque no han nacido de nuevo? ¿Quién sabe? ¿Será que se quedaron infantes? Puede ser, ¿sí? Porque se satisfacieron o han llegado solamente al punto de pensar que ya entré por la puerta. Entrar por la puerta es el primer paso. Fui salvo para ser continuamente salvo, para estar siendo salvo en el diario vivir, para llegar salvo de una manera de vivir, de una vana manera de vivir que traíamos de nuestros padres. Dice que no nos conformemos. No nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar, ¿cierto?, la buena voluntad de Dios, justa, agradable y perfecta. Eso se comprueba a la medida que vamos renovando nuestra mente, comiendo de lo correcto, ¿sí? Y esa es la función que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que alimentarnos correctamente, comer de Cristo, no comer cualquier cosa, sino asimilar lo que viene del Señor y tomarlo en nuestro espíritu para crecimiento y desarrollo. Como les decía yo ahorita, uno escucha muchas cosas por allá y enseñanzas que muchas veces van a la mente, ¿sí? Teología, que es conocimiento, pero si esa enseñanza no me está impartiendo a mí la vida de Cristo para que mi espíritu se nutra, no va a haber un fruto. El fruto no viene por el conocimiento mental, el fruto viene por el masticar de la vida de Dios y que esa vida llegue a mi espíritu
para que de mi espíritu pueda llegar a producirse el fruto del espíritu. ¿Y cuál? El espíritu de Dios en mi espíritu, que es justicia, gozo, paz, ¿cierto? Benignidad, templanza. Esas son manifestaciones, no son cosas por allá intocables. No, no, no. Gozo es eso es algo visible. La justicia es algo visible. El ser bueno es algo visible. La fe es algo visible. El dominio propio es muy visible, ¿cierto? La templanza, ¿cierto? Son frutos que vienen del Espíritu de Dios, de la naturaleza de Dios, que se va manifestando en nosotros a la medida que vamos madurando en el Espíritu, que vamos comiendo de Él. A ver si de pronto me salté algunos puntos que quería comentarles. Como leíamos arriba en Colosenses, acuérdense que una de las funciones que tenemos nosotros como cuerpo es amonestarnos o corregirnos, ¿sí? Hay gente que no le gusta que le corrijan, ¿sí? Eso es equivocado en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo debemos estar atentos a ser corregidos para lo mejor, ¿sí? De que alguien te pueda exhortar o advertir o llamar la atención y decirle, mi hermano, este no es la forma, esta es la forma, esta es la mente de Cristo en cuanto a esto, este es el camino a seguir, esto es lo que Cristo haría, ¿sí? Justicia, paz y gozo es el reino de Dios. No es comida ni bebida, no es si hago la cena o no hago la cena, no es si le lavo los pies o no lavo los pies, es justicia, paz y gozo en el Espíritu, ¿sí? Son cosas mayores que las que hacemos normalmente en las congregaciones, que es cantar las canciones, una predicación, los diezmos y las ofrendas, nos vamos ya y seguimos la vida sin un entendimiento de que allá, afuera, yo sigo portando esa vida y me dieron alimento para yo poderla expander allá. Expander o seguirla dando allá, que crezcamos como un árbol que da buen fruto. Y ustedes saben que los árboles dan fruto, pero el árbol no se lo come. ¿O usted ha visto un árbol comiendo manzanas? Un árbol de manzanas comiendo manzanas. No, el que se come el árbol, la manzana es el pajarito, el gusano, nosotros los humanos, ¿cierto? El fruto se lo come otro, ¿sí? Y lo disfruta otro. Así también entre nosotros. El fruto de la vida de rey lo disfruto yo. Y me gozo en su desarrollo y crecimiento, porque entonces yo voy a comer de lo que el Espíritu le ha dado a él para crecimiento de mi espíritu también. Lo de Rina, lo de Marta, lo de Sandra, lo de la iglesia que se reúne en Randersville, lo de la iglesia que se reúne en el centro, de la iglesia que está en Estados Unidos, porque somos un mismo cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de que nosotros entendamos de que debemos estar con una mente mayor de que la iglesia no solamente es este grupito, somos parte del cuerpo de Cristo. Nútranse de aquellos ministros y pastores que les revelan a Cristo, ¿sí? Y el Espíritu les dará discernimiento para que lo que oyen por YouTube o por lo que oyen por Facebook, digan, ustedes sepan discernir lo que es del Espíritu y lo que no es. De eso estoy plenamente convencido. El Espíritu no es tonto y si verdaderamente portamos el Espíritu en nosotros, ¿cierto? El Señor le va a decir, eso que está ahí es verdad con modificación. ¿Por qué? Porque no va alineado a lo que Cristo dice. O eso de ahí, eso es así como tienes que vivirlo, creerlo y seguirlo, porque eso es alimento sólido. Si yo alimento a mis hijos con comida dañada, voy a ver un fruto dañado, ¿cierto? Un desarrollo imperfecto. Entonces, estamos aprendiendo a saber de dónde comer. ¿Ok? Estamos creciendo en discernimiento. Exactamente, sí. A ver, entonces, leíamos aquí. Amonestando, ¿cierto? Enseñando a todo hombre en toda sabiduría. No estamos hablando de sabiduría humana, estamos hablando de sabiduría espiritual. Acuérdense que el Señor dice que hay sabiduría humana y hay sabiduría espiritual. Sabiduría humana, pues hay mucha gente sabia, inteligente, muy capaz, que mandan cohetes al espacio, que crean un montón de cosas. El teléfono que usted tiene viene de sabiduría humana. ¿Malo? No, no es malo, es bueno. Pero esas cosas no le aportan nada a la vida espiritual. Usted puede tener un televisor de 50 pulgadas, un carro de último modelo que se maneje solo, y el teléfono, ¿cierto?, que le hace a usted todas las funciones que tienen que hacerle, pero ¿le ha aportado algo a su vida espiritual? Ninguna, ¿sí? ¿Es malo? No,
pero de espiritual no le añade mucho, ¿cierto? Mas la sabiduría espiritual tiene bendición para el espíritu y también para lo natural. Relaciones interpersonales, cómo proceder en un problema, cómo debo pensar de la vida, pensar de la muerte, de una enfermedad, de una amistad que habló mal de mí, de un robo que me hicieron, de una pérdida de algo valioso. Lo espiritual tiene totalmente conexión para poder afectar lo natural. Mas lo natural no puede afectar lo espiritual. O si no, mandando un cohete a la luna, podríamos llegar a Dios. Haciendo una torre de Babel, nos acercaríamos a Dios. No, son cosas físicas. Lo espiritual y lo natural están divididos por un espacio muy grande que se llama Cristo. ¿Sí? Y el que no entra por la puerta no puede disfrutar de ella. ¿Sí? Entonces, sabiduría espiritual para tener ojos espirituales, oídos espirituales, olfato espiritual, tacto espiritual, boca, lengua, ¿cierto? Espiritual. Dice que cuando hablemos para la edificación del oyente. Note usted, escuche usted a la gente como habla afuera. A ver, ¿cuántos hablan para la edificación del oyente? ¿O cuántos hablan tontadas que no tienen nada que ver? O vulgaridades que no añaden a nadie nada. Mas el que porta la vida puede estar en un lugar y con una palabra basta para traerle luz a otra persona. Con un toque, un abrazo, con que usted sea una persona que escuche nomás a la persona que le está dando a usted comentando algo de su vida, por medio de escuchar, tener el oído afinado para poder saber qué es lo que debo darle de Cristo para que esa vida sea transformada. Eso viene con la práctica. ¿Sí? Dice que los que han ejercitado bien los sentidos espirituales, correctamente, ¿sí? Los sentidos espirituales se entrenan o no se entrenan. El atleta se entrena para ser mejor. Nosotros debemos ejercitarnos en los sentidos espirituales, que son estos mismos 5, pero mirándolo con el ojo espiritual, con la mente de Cristo, para poder entonces impartir lo que de Cristo ha sido puesto en nosotros. La semana pasada o antepasada creo que hablábamos de que nosotros solamente podemos impartir de la medida que somos contenedores de Cristo, ¿cierto? Si nosotros tenemos un contenedor pequeño, pues poco contenido hay. Hay algo, es bueno, pero podría ser mejor, ¿sí? Pero si tengo un contenedor más grande, puedo tener mayor medida. Y a la medida que yo voy creciendo en fortaleza espiritual, como Pablo decía, oro para que ustedes sean fortalecidos en el espíritu, para que ustedes puedan entonces contener y llegar a experimentar la plenitud de Cristo, ¿sí? La plenitud de Cristo. O sea, que quiere un contenedor grande para que podamos contener mucho de Él y a la medida así también poder dar, ¿sí? Y por eso tenemos que entender como leíamos acá, o vamos a leer, venga a ver si lo encuentro. Bueno, no necesito leérselos, pero ustedes saben de que dice que los vasos de barro, creo que yo lo escribí, sino que es que como me he saltado de la enseñanza para arriba y para abajo, no he seguido la secuencia. Está bien. Se dice que, a ver, aquí en 2 Corintios 4, versículos 5 al 7, en el versículo 7 es que dice eso. Pero leamos desde el 4, desde el 2 Corintios 4, del 5 hasta el 7. Dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Note la posición que el apóstol decía, ¿sí? Él decía, y Pablo, o sea, en el mundo cristiano, aún ahora, Pablo era con una revelación y un entendimiento de Cristo amplio, ¿sí? Y él se considera siervo, no se considera el papado, ¿cierto? Donde yo soy el único que estoy por encima y ustedes sírvanme y yo soy el que tengo la verdad. No,
siervo, mensajero de Cristo, traerles a conocer el misterio de Cristo en vosotros. ¿Sí? Vuestro siervo por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, ¿sí? O en vuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quieres conocer la gloria de Dios? Solamente es por medio de Cristo. Iluminado en el entendimiento de la sabiduría de Dios, solamente por Jesucristo. Por eso no es suficiente con solamente haber sido salvo. Estamos siendo salvos continuamente de una vana e equivocada manera de vivir, para que podamos experimentar la vida que está puesta en nosotros. Y esa se va experimentando poco a poco. Por eso dice ahí en el versículo 7, que es lo que hemos estado mencionando. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El barro es plenamente el contenedor. ¿Qué es lo que es valioso de un jarrón? Las flores que están puestas en el agua dentro del jarrón, ¿cierto? No el jarrón en sí, sino lo que contiene adentro, lo que está adentro, el aceite que esté adentro, lo que esté depositado dentro del jarrón, eso es el valor. Por eso dice, tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El tesoro de las riquezas de Cristo, la vida misma que se hizo hombre y que se nos mete a nosotros por su espíritu, está contenida en un vaso de barro, para que la excelencia no sea porque yo soy tan bueno, porque yo hago esto, yo hago lo otro, sino porque es Dios el que habita en mí. Entonces nosotros hacemos buenas obras porque somos buenos. No, hacemos buenas obras es porque nosotros estamos aprendiendo a vivir por el Espíritu, por lo tanto las obras vienen, obras preparadas de antemano para que viviéramos en ellas, ¿sí? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, la obra de Cristo en nosotros, o del Espíritu en nosotros, es para que podamos expresar una humanidad funcional, ¿sí? Que la vida de Dios se manifieste en nuestros cuerpos mortales, con incapacidades, sí, con dolores también, con enfermedades, pero eso no limita la expresión. Eso no limita la expresión. Dice que nuestro cuerpo se va deteriorando, pero que nuestro espíritu va creciendo y va madurando y se va rejuveneciendo, ¿sí? Entonces, que lleguemos nosotros a los 80, 85, 90 años en nuestro cuerpo bastante deteriorado por la edad normal de un hombre que va, ¿cierto?, deteriorándose, pero que nuestro espíritu no llegue allá de la misma manera, sino que lleguemos al fin de nuestros días físicos con un espíritu lleno de vida, capacitado para toda buena obra, que sabe su lugar, sabe lo que ha sido hecho partícipe, ¿sí? Lo que tiene que aportar para el desarrollo de la vida aquí en la tierra, para con todo lo que el Señor le ha puesto delante, o sea, hijos, esposo, familia, trabajo, bienes, en la política, en la administración del cuidado de la naturaleza, en todo, que la vida está en todo, ¿sí? La vida está en todo lo que hacemos y Cristo está en todo lo que hacemos. No es que yo ahora salgo de aquí y ya dejo de hacer la vida cristiana porque ya cumplí con el domingo. No, eso ya lo hemos pasado hace años, ¿cierto? La vida del Señor está con nosotros en todo lugar, en todo momento. Ahora es el crecer. Entonces hablábamos de la disfuncionalidad humana. Hablábamos de disfuncionales mentales, ¿cierto? De hogares disfuncionales, de gobiernos disfuncionales. Nosotros vemos los gobiernos del mundo. Qué disfuncionalidad tan terrible, ¿cierto? La avaricia del hombre tan disfuncional. La repartición de las riquezas tan disfuncional. El cuidado del medio ambiente tan disfuncional. Nosotros, a la medida que tengamos la plataforma o el lugar en donde estemos puestos en la sociedad, si hay gente política que está escuchando, si hay gente, presidentes, quién sabe a dónde llegue el mensaje, en el lugar donde estemos, en la salud, en las escuelas, con los compañeros, en el taxi, en el bus, ahí, portando la vida de Cristo, para que se refleje, para que se muestre.
y no necesariamente hablando mucho. La vida se ve, así también como la muerte se ve, ¿sí? Eso es notorio. Bueno, creo que ya entonces vamos terminando, o terminamos. Creo que ha sido suficiente por hoy, ¿cierto? Pero estamos claros, estamos siendo entendidos, estamos puestos en esta tierra para impartir vida. Donde tú estés, ahí está la vida, ¿sí? La vida está dentro de ti, tú la contienes en este vaso de barro para darla. ¿Cuánto vas a dar? De la medida que vayas teniendo mayor amplitud y mayor revelación de Él. El misterio de Cristo en nosotros va manifestándose a la medida que vamos creciendo. ¿Ok? La santidad, lo mismo. Fuimos hechos santos para crecer en santidad. ¿Sí? Ir creciendo cada día en el conocimiento de cómo es vivir una vida apartada para Dios. Y en eso estamos. Que lleguemos a los 90, 80, 85 años, los años que estemos en esta tierra, con un espíritu lleno de vida, ¿cierto? De capacidad, para darle a los otros lo que de Cristo hemos recibido. Con vigor, con fuerza, con ánimo, entendidos de cuál es el propósito de Dios para con nosotros. ¿Ok? ¿Que pasamos aflicciones? Sí. Pasamos dolores también. Que nos hacen mal también. Que hacemos mal a otros también. Pidiendo perdón, que es parte de la vida de Cristo, y, ¿cierto? Y perdonando. Todo eso, parte de la vida. Pero que la vida se refleje a la medida que vamos madurando y creciendo en Él. ¿Ok? Bueno, y para todos ustedes que nos han seguido hoy, espero que haya sido también claro, que haya quedado esto bien en sus corazones. Recuerden que no es una enseñanza más, esto toca masticarlo, toca volverlo a procesar en la mente para que vaya tomando lugar en nuestro corazón. ¿Sí? Que no seamos oidores olvidadizos, que entra por aquí, sale por allá. Procéselo. Cuando tenga tiempo, yo les he dicho, yo cuando me paro aquí y compartimos y eso, un día después, incluso a veces me voy para la casa y me vuelvo a escuchar, ¿sí? Para que lo que dije otra vez entre a mi espíritu y entre a mi espíritu. No es suficiente con escuchar estas cosas una vez. El espíritu y nuestra mente tienen que ser alineadas a la voluntad del Señor. Llevarlas a Cristo todo el tiempo para que lleven fruto, ¿ok? Bueno, entonces, que pasen feliz tarde. Me alegro que hayan podido estar con nosotros. Y ahora nosotros aquí vamos a compartir una rica comida también, porque hay alimento espiritual y hay alimento natural, ¿cierto? Bueno, que tengan buena tarde para todos. Les mandamos un beso a todos. Cuídense mucho y estamos en charla para el próximo domingo, si Dios quiere. No, lo siento. El próximo domingo no vamos a tener reunión así porque vamos a viajar. Pati y yo vamos a ir hasta Bangor, pero seguramente vamos a avisarles por los mensajes, ¿ok? Cuídense mucho y hasta la próxima.